El Señor nos bendiga ricamente a todos, hermanos. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de cantarle con ese entusiasmo, con ese gozo. Cantar con alegría es un indicador de gratitud al Señor. Por eso le adoramos y cantamos con esa fuerza, con esa pasión a nuestro Dios. La semana pasada comenzamos a meditar sobre una pregunta: ¿qué es el Evangelio? Un término muy conocido por todos nosotros, que mucha gente maneja, pero yo no estoy seguro si todos tenemos una correcta percepción de lo que es el Evangelio a partir de lo que enseña la Escritura. Y motivado a que en mi experiencia, en mi trato particular con muchos creyentes, me doy cuenta que no todo el mundo tiene una concepción bíblica de lo que es el Evangelio. Quizás los más aventajados son los que dan una definición etimológica del término, que el Evangelio son las buenas nuevas o las buenas noticias. Y eso es verdad, pero eso necesita ser explicado. Por eso vamos a seguir viendo hoy lo que es el Evangelio. Y estamos partiendo de un texto que me parece da una panorámica bastante completa de lo que es la respuesta a esa pregunta. Y fue el texto que estuvimos leyendo la semana pasada de Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Sin embargo, vamos a leerlo en esta ocasión para ir avanzando a partir del versículo 29. Aunque vamos a estar tocando algunos puntos que vimos la semana pasada. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 8, versículos 29 al 40 de la siguiente manera. Hechos capítulo 8, versículos 29 al 40. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso.
Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más, con temor y temblor nos disponemos a comunicarla. Te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de mí para que yo pueda explicarla con fidelidad, con claridad, y ten misericordia de mis hermanos para que podamos entenderla y para que podamos aplicarla. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos como primer punto que el evangelio es una iniciativa de Dios. Hablábamos de que el ser humano ha inventado muchísimas cosas buenas y malas, muchas cosas de las cuales nosotros nos beneficiamos y damos gracias al Señor por cómo Él ha derramado su gracia común sobre las personas para traernos avances que preservan nuestra dignidad, que traen alivio y progreso. Pero a pesar de que el hombre ha inventado muchísimas cosas, el evangelio no es una invención del hombre a la luz de lo que nos dice la Escritura. Si nosotros miramos la historia, vamos a darnos cuenta de que el hombre ha iniciado muchísimos proyectos, muchísimas corrientes filosóficas, muchísimas escuelas del pensamiento. Sin embargo, no podemos poner la fe cristiana como una corriente de pensamiento más, como un proceso de la historia que todavía estamos viviendo o que vamos a superar. La historia nos confirma que el evangelio surgió de una manera muy sencilla. No comenzó con revoluciones, no comenzó con hombres armados, no vino desde el establecimiento de un poder político y económico, sino que comenzó en un pesebre hace 2000 años, con unos orígenes muy humildes, sin grandes pretensiones, hasta llegar a ser lo que es en el día de hoy. El evangelio es así porque es iniciativa de Dios. Un Dios humilde se manifiesta a través de dos jóvenes inseguros de sí mismos que tienen un niño que no tiene ninguna condición económica ni social, llenos de desventajas, y ese evangelio nació entre las pajas con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué este evangelio que nació de una manera tan humilde, donde unos humildes pastores fueron testigos de ese evento, después unos reyes y unos magos muy ricos y sabios también se dieron cuenta, pero la humanidad no se dio cuenta de lo que sucedió? A pesar de que hubo fiesta en el cielo y en la tierra, pocas personas fueron testigos de eso. Porque Dios, un Dios humilde, evita el sensacionalismo. Los seguidores verdaderos de Cristo, para usar un término de hoy en día, son seguidores que están dispuestos a morir por Él. Son seguidores orgánicos. El verdadero cristiano no niega a Cristo. El verdadero cristiano se mantiene fiel a Jesucristo en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque Él reconoce que el evangelio es una iniciativa de Dios. Que Él es cristiano no porque Él quiso, sino porque el Señor lo llamó. No porque Él lo tuviera en su agenda, sino porque Dios nos tenía a cada uno de nosotros en su agenda. Y la Escritura está llena de pasajes de este proyecto de Dios con el mundo. Dios toma la iniciativa de crear el mundo. Y Dios pudo haberlo hecho de otra manera. Dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. En medio de aquella nada, el Señor pudo haber creado al hombre primero.
y hacer que existiera, porque Dios tiene poder para todo. E iniciar ese proceso de la creación consultando con el hombre. ¿Qué tú crees? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué tú crees? ¿Te hago a una compañera? Todos esos conceptos no eran manejados, no hubieran sido manejados por el hombre porque nada de eso existía. Dios decide crear al mundo, crear este proyecto, Él tomando la iniciativa, sin consultar con nadie, porque Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa y escoge a Noé, aún sabiendo que Noé iba a celebrar su gran proyecto y que sobrevivieron al diluvio de una manera inadecuada, con un humo, con una borrachera. Y aún así, sabiendo Dios cómo iba a celebrar Noé, lo escogió. Y así nosotros vemos la historia de la redención. Dios escoge a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Estaba Abraham pensando en Dios. Al contrario, Abraham vivía en un mundo pagano, en un ambiente donde se sacrificaban niños, de idolatría. No tenía el más mínimo concepto de quién era Dios, no tenía sensibilidad hacia las cosas de Dios. Y Dios le dice, ven, lo saca a él porque Dios es el que toma la iniciativa. No estaba en los planes de Abraham buscar al Dios de los cielos. Y Dios lo escoge. No solamente lo escoge, sino que le revela parcialmente su plan. Ven, sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. Y voy a bendecir a los que te bendicen y voy a maldecir a los que te maldicen. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo escoge, lo lleva de la mano, lo saca de ese mundo pagano hacia donde Él quiere llevarlo. Las cosas se ponen feas a donde Abraham está y desobedece a Dios y decide irse a Egipto. ¿Sabía Dios eso que iba a hacer Abraham? Pero como quiera lo escogió. Dios escoge a Isaac, Dios escoge a Esaú. Dios siempre se ha pasado toda la historia que nosotros vemos en la Escritura escogiendo, porque es una prerrogativa de Él, porque son parte de sus facultades como soberano y Dios del universo. Él escoge, Él tiene la iniciativa, Él nos llama y nosotros simplemente nos rendimos obedientemente a Él. Pero eso es porque Él toma la iniciativa. Y si tú eres creyente y yo soy creyente, fue porque Dios tomó la iniciativa. Ay, porque yo busqué de Dios. Se lo dije el domingo pasado, lo buscó porque Él lo buscó primero. ¿Cuántas veces tendré que decirlo? Pero es que yo tenía una inquietud porque Dios te la puso en el corazón. Porque yo tuve un deseo porque Dios te puso el deseo. ¿De cuánta forma lo voy a decir? ¿No ves que Dios es que ha tomado la iniciativa de crear el mundo, de escoger a Noé, de escoger a Abraham, de escoger a Isaac, de escoger a Jacob, hasta llegar hasta nosotros? Y en el ministerio de Cristo, eso se ve claro. Reiteradas veces le dice a los discípulos, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¡Claro! Juan capítulo 4, versículo 3 en adelante, salió el Señor de Judea rumbo a Galilea y le era necesario a Él pasar por Samaria. Y allí pasó un día ministrándole a una mujer que no tenía a Cristo en su agenda, pero Cristo sí la tenía en su agenda desde antes de la fundación del mundo. Como también te tenía a ti. El Señor es el que toma la iniciativa. Es el Señor que escoge a los 12. El Señor, en Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda, dice la Escritura que había una multitud de personas allí que no podían caminar,
con enfermedades no contagiosas y estaban allí tirados. Una forma de la degradación humana y lo que hace la pobreza, el pecado. Y allí estaban. Y de esa multitud el Señor se le acerca a uno y le dice, ¿quieres ser sanado? ¿Tenía ese hombre que estaba privado de poder caminar a Cristo en su agenda? No lo tenía. Al contrario, creía en una superstición, tenía la fe, pero la fe equivocada, y Jesús se antojó de él y lo sanó. ¿Por qué? Porque Él es que escoge. La iniciativa es de Él. Usted dirá, ¿y por qué el Señor lo hace así? Lo hace así porque nosotros tenemos la tendencia de querer robarle los méritos al Señor. Y como lo más grande que un ser humano puede recibir es la salvación, no nos queda otra opción de decir que somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor. Por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, salvo por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Cuando usted piense en su salvación, dígale, Señor, gracias por haberme salvado. Tú no te fijaste en mí por mérito alguno, porque yo no lo tenía, sino por tu pura gracia. Y aún así a veces queremos robarle la gloria a Dios. Por eso es que este pasaje de Hechos es tan contundente. ¿Por qué? Porque vemos al Señor guiando todo el proceso. Versículo 26, un ángel del Señor le habla a Felipe. Versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe. Versículo 39, y el Espíritu del Señor habló a Felipe. Es el Señor guiando todo. Es su evangelio, es de Él, es de Él. La iniciativa del evangelio es de Él. Nosotros simplemente obedecemos. Él es el dueño de su evangelio. Y todo el mérito y toda la gloria es de Él. ¿Por qué Dios tuvo que escoger? Porque nosotros nacemos, como le decía la semana pasada, muertos espiritualmente, no entendemos, y nacemos esclavos, no nos podemos liberar. La Escritura dice claramente, refiriéndose a las personas que no tienen a Cristo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender. Note que dice y no las puede entender. No dice que no quiere entenderla, es que no puede. ¿Por qué? Porque no está activado con el Espíritu Santo del Señor. Usted puede tener un celular nuevecito, de última generación, de esos celulares que a veces usted ve que tienen los adolescentes y uno dice, ¿de dónde sacó el dinero para comprarlo? Pero si no está activado, usted no se va a poder comunicar con nadie. Su uso será limitado, podrá tomar fotos, podrá hacer todo lo que usted quiera, pero comunicación es cuando tenga señal. Mientras tanto, tendrá algo ahí para entretenerse, pero no para comunicarse. La persona que no tiene a Cristo puede entender algunas cosas, como el celular puede hacer algunas cosas. Puede entender las narrativas históricas de las Escrituras. Claro, porque es historia. Puede entender ciertas dinámicas que intelectualmente cualquiera la puede tener a su alcance al asimilarla. Pero la revelación que vuelve el corazón a Dios, que le pide al Señor que le salve porque sabe que su alma está perdida. Entender el evangelio para dejar las redes como lo hicieron los pescadores y seguir a Cristo. Para dejar las bancas de los tributos como hizo Mateo para seguir a Cristo. El entender que Cristo debe estar en primer lugar. El saber que la vida tiene que ser dedicada al Señor. El compromiso
compromiso voluntario con la causa de Cristo. Solamente aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero pueden hacerlo. Lo entienden y no pueden vivir sin eso. Por eso, una gente que no conoce a Cristo puede entender ciertas cosas, pero las demandas del Evangelio, para poder vivirlas, solamente los que tienen una mente regenerada pueden hacerlo. Por eso es que nos dicen locos. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, claro, no lo pueden entender. El que no conoce a Cristo dice, mira, hasta aquí llego. Y nos dicen, no puedo seguir porque yo no entiendo eso que tú estás haciendo. Y es verdad, no lo entienden. En el libro El progreso del peregrino, a lo largo de todo su camino, que es una de las grandes obras de la literatura mundial, escrito por John Bunyan, un clásico, no solamente en el mundo cristiano, sino en el mundo no cristiano. Es una de las grandes obras de la literatura mundial, una de las grandes reservas de la literatura inglesa. John Bunyan, un cristiano puritano, le escribió mientras estaba preso. Y narra en esa novela espectacular cómo un personaje que se llama Peregrino recibe el llamado para ir hacia la ciudad celestial. Y mientras Peregrino va por el camino, se encuentra con distintas personas que lo acompañan, que se entusiasman, que dialogan con él, pero hasta un punto. Está su amigo Flexible. Son amigos, pero Flexible le gusta la idea del proyecto de Peregrino, pero es flexible. Tropieza cada rato, cuestiona lo que no tiene que cuestionar y se compromete con lo que no debe comprometerse. Entiende en parte lo que Peregrino está haciendo, pero no completamente. Y a lo largo de nuestro caminar en la fe nos vamos a encontrar con personas que simpatizan con el Evangelio, pero todavía no han entendido la esencia, la que vuelve el corazón a Dios y le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Como le dijo Isaías, aquí, envíame a mí. ¿A dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Tiene que haber una percepción de abandono, de catástrofe, de deterioro total, de ruina, si no tenemos a Cristo en nuestras vidas. Pero mientras el ser humano simpatice con la causa del Señor, pero se apoya en sus propias capacidades, no ha entendido el Evangelio. El Señor toma la iniciativa para nosotros vivir por Él, como decía la alabanza, y para Él. En segundo lugar, el Evangelio es una misión que todos nosotros debemos de cumplir. Note, no es solamente una iniciativa de Dios. Es una misión que todos debemos cumplir. En el Evangelio nosotros estamos involucrados para ser llamados y para ser comisionados. La Escritura nos dice en ese pasaje que nosotros conocemos, llamado como el pasaje de la gran comisión, de la comisión que tenemos, que algunos le llaman la gran omisión. ¿Por qué? Porque muchos hacen caso omiso de ese mandato. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Id y haced discípulos de todas las naciones. Bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo encontramos de distintas maneras en toda la revelación del Nuevo Testamento. Pero las raíces de esa gran comisión las encontramos en el Nuevo.
Ese llamado que Dios le hizo a Abraham es: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese llamado Dios se lo hace a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, por medio de tu relación conmigo, yo voy a bendecir a los demás por medio de ti. Y en nosotros serán benditas todas las almas de la tierra cuando nosotros proclamamos el Evangelio también. Entonces es una misión que cumplir. ¿Y quiénes deben cumplirla? Todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo. No es exclusivo del pastor, de los líderes de discipulado, de los líderes de célula. Es una tarea de toda persona que verdaderamente ha creído en el Evangelio. Y esa es una de las evidencias. Como dijeron los discípulos Pedro y Juan cuando estaban frente a la Corte Suprema de los judíos. Recuerden que Pedro y Juan todavía, cuando los eventos de la cruz eran recientes, Pedro y Juan iban entrando al templo y en una parte del templo, en uno de los accesos que se le llama Puerta la Hermosa, había una persona pidiendo, un paralítico, y ellos le dijeron: oro ni plata tenemos, pero de lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo levántate. Y el hombre caminó. Eso pues corrió como pólvora esa noticia. Entonces, una vez más, detenidos por hacer el bien, y fueron llevados ante la Corte Suprema de los judíos, llamada el Sanedrín, compuesta por 70 miembros más el presidente del Sanedrín, quien la presidía el sumo sacerdote, 71. Y le dijeron: no pueden hablar en el nombre de ese nazareno. No pueden hablar ni hacer nada en el nombre de Cristo. Y estos hombres que en los momentos grises de la persecución estaban huyendo, le dijeron: consideren ustedes si es justo. Entiendan ustedes si realmente hay justicia en callarnos la boca y no hablar de Cristo. Y le dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si quieren, tortúrennos, persígannos, encarcélennos, pero no vamos a callar nuestra boca por el compromiso que tenían con Cristo. ¿Tú quieres saber si verdaderamente tú has creído en el Evangelio? ¿A quiénes tú le estás predicando el Evangelio? ¿Conocen tus vecinos que eres creyente? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Tus compañeros de estudio en la universidad? Y yo lo he dicho en otras ocasiones, he tenido que ir a varias universidades y caminando por un pasillo me he encontrado con creyentes, ovejas mías, o de otras congregaciones. Y lo veo y le digo: hola, ¿cómo está? Y se lo hago de maldad: Dios te bendiga. Y me dicen: gracias, entre los dientes. Ya yo me lo sé. Dios te bendiga. Amén, pastor. Dios le bendiga, Maigo. Ese es lo mío. Dios te bendiga. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un verdadero creyente no se avergüenza de Cristo. Se puede avergonzar de Cristo. Avergüénzate de tu vida pasada. Avergüénzate de tu líder corrupto. Avergüénzate de lo que está mal hecho. Avergüénzate del pecado, pero de Cristo, que no se avergonzó de ti, muriendo desnudo por ti. ¿Cómo te vas a avergonzar de Él? Si Cristo no se avergonzó de mí, ¿cómo yo me voy a avergonzar de Cristo? Amén, 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 aquí en el ambiente. Pero cuando están en ciertos círculos, entonces no. Amén, no, gracias. Esa respuesta es genérica, eso me lo sé yo. Es una misión que cumplir, hay que hablarle a los demás de Cristo. Dice la Escritura, en estos versículos del 27 al 30, que Felipe, desde que el Señor le dijo que fuera al desierto, se levantó y fue. Punto.
porque es una misión que cumplir. Hay ciertos padres que cuando los hijos le piden algo, le dicen, ¿y para qué? Ajá, sí. Hasta que al final lo vencen por cansancio y los hijos, no, papi, está bien, olvídalo. O, al revés, los padres envían a los hijos a hacer algo, vayan a fregar, recojan el cuarto. Y esa es la primera llamada de las 173 que hay que hacer, ¿eh? Y cuando entonces ya viene una llamada con amenaza, que se queda más goma, 3 presos, sanciones, entonces ahí van y recogen el cuerpo. Eso no es obediencia, ¿eh? La obediencia es sin protesta, sin excusas y con buena actitud. Sin protesta, sin excusas, con prontitud y con buena actitud. Porque a veces lo hacen, pero dame tu oye. O la cara. Como un vaquero en el oeste en medio de un duelo. No. Comúnmente llamado cara de vaquero. No puede ser posible. Aquí dice que el Señor le dio ese llamado a Felipe. ¿Y qué hizo él? Me llama la atención, esto es hermoso. Él se levantó y fue. Porque cuando Dios llama, nosotros respondemos. Cuando Dios dice sí, nosotros decimos sí. Cuando Dios dice no, nosotros decimos no. Cuando Dios dice devuélvete, nos devolvemos. Cuando Dios dice avanza, avanzamos. Porque es obediencia. Con buena actitud, con prontitud, sin excusas, sin protestas. ¿Cómo le vamos a poner protesta a un Cristo que entregó su vida por nosotros? Y está ahí Cristo regateando con el Señor. Señor, y yo voy a morir. Tú sabes, hay gente que, como el Señor conoce el futuro, hay gente que sí, que van a ser buena gente en el futuro, pero yo también voy a morir por todos tiene que morir. Por todo mi pueblo vas a morir. Pero Señor, pero tú sabes que hay gente, claro, es verdad, yo sé lo que le digo. Hay gente que no son fáciles en el ministerio. Hay hermanos que son ovejas, pero no se ríen. ¿Sabe por qué? Porque se le ven los colmillos. Y tú dices, ay, pero no es una oveja, es un lobo. O una loba. Y están en el ministerio, en el rebaño. Pero también hay pastores que no se ríen porque también se les ven los colmillos. Entonces, hermanos, Cristo no se avergonzó ni protestó. Mi fuente de inspiración, tu fuente de inspiración es el Señor. No puedes mirar al hombre porque te vas a decepcionar. Esto es una misión que cumplir. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le hizo esta pregunta. ¿Entiende lo que lees? ¿Por qué somos enfáticos en esto? Porque el Evangelio no solamente se recibe, sino también se comparte. Es una misión que tenemos que cumplir. Es una tarea. Quien no abre su boca para hablarle a los demás de Cristo está en desobediencia. Es que yo no sé mucho. ¿Qué le voy a decir? Lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Recuerdan el ciego de nacimiento? Aquel ciego que el Señor lo sanó y después lo interrogaron.
por un día completo, parece ser, según nosotros podemos inferir en el texto. Y lo asediaron con preguntas y le decían, ¿y quién te sanó? ¿Y qué esto? ¿Y qué aquello? ¿Por qué? Porque tenían ese recelo y esa crítica permanente a todo lo que el Señor hacía. Y este hombre le dice, miren, en un punto ya que lo tenía desesperado el pobre, yo no sé si el que me sanó es profeta o no. Yo no sé si es bueno o malo, yo no sé dónde vive, yo no sé su dirección, yo no sé ni cómo es él físicamente porque yo era ciego. Yo no sé quién es él. Yo no le puedo hablar mucho con profundidad y con detalle acerca de quién es él. Yo sé que yo era ciego y él me sanó y ahora veo. Eso es lo que yo sé. Y eso es lo que nosotros vamos a compartir, la obra de Cristo. Una persona que verdaderamente ha creído en el Evangelio tiene una hermosa historia que compartir. No va a saber muchos detalles, no va a tener mucha profundidad, pero puede decir, yo era ciego y Cristo ahora por su gracia me hizo ver. Yo era una persona amargada, ahora soy una persona que tiene paz. Yo era una persona sin propósito, ahora tengo propósito. Yo era una persona sin esperanza, ahora tengo esperanza. Yo era una persona sin fe, ahora tengo fe. Detrás de rostros de personas aparentemente realizadas, hay un alma sedienta de Jesucristo si no lo tiene. Esto es una misión que cumplir. Dice el texto que Felipe se acercó corriendo. Porque compartir el Evangelio amerita diligencia, sacrificio. Y es algo urgente. Es urgente compartirlo. Y si tú no tienes a Cristo, es urgente que lo recibas. Es urgente que se proclame y es urgente que se reciba. Felipe sabía que tenía una cita con alguien. Como yo sé que Dios tiene una cita contigo porque te trajo a este lugar o te estás poniendo a escuchar este mensaje. No es porque quisiste simplemente. No es porque hay un buen ambiente, es porque el Señor tiene propósito con tu vida. Si no, no estuvieras aquí. Si no, no estuvieras escuchando o viendo, por los medios que sea, la proclamación de este Evangelio. Felipe le hace una pregunta que nosotros vamos a contestar en la próxima entrega. ¿Entiendes lo que lees? ¿Sabe por qué Felipe le hace esa pregunta? Porque hay personas, y es algo que yo vivo hablando de esto constantemente, hay personas que no han recibido el Evangelio porque están esperando sentir algo. Y dicen, cuando yo lo sienta, y el Evangelio no se siente. El Evangelio se entiende. El Evangelio no se siente. El Evangelio se entiende. Por eso es que tiene que ser explicado. Por eso es que en esta iglesia nosotros leemos un texto de la Escritura y lo explicamos y le decimos lo que eso significa para que el Espíritu Santo le dirija a toda verdad.
Porque el Espíritu Santo no opera en el vacío ni en la mentira, sino a través de la verdad. ¿Entiendes lo que lees? La respuesta a esa pregunta la veremos en la próxima. Mientras tanto, nos quedamos hoy de que el Evangelio es una misión que cumplir. Es urgente, urgente proclamarlo y urgente recibirlo. Una vez estaba yo de viaje y estaba en un aeropuerto. Me encontré con algo que llamó mi atención. Un señor de unos 75 años, probablemente. No menos de ahí, según mi percepción. Y ese señor estaba vestido como un reggaetonero, con ropas de talla anchas, pantalones 3/4, una gorra que estaba para todos los lados menos para el frente. Unos tenis hasta los tobillos con la lengua así, hacia afuera. Y la dignidad del reggaetonero, su bling bling, que es una cadena gordota que lo encorva. Ahí está su dignidad, su rango, su estatus. Lo que me llama la atención es esta vestimenta en una persona de esa edad, como que no compagina. Porque cuando él era joven, esa subcultura no existía. Bueno, y él se floreteaba para aquí, para allá, y caminaba para aquí, para allá, como exhibiéndose. Y hablando durísimo. Incluso llegó a decir malas palabras por el celular, hablando con alguien. Cuando llaman a las personas a abordar, bueno, yo entro, me siento en el asiento que me corresponde, saco un libro, me pongo a leer. ¿Quién se me sienta al lado? Exactamente. Yo lo miro de reojo y no le digo nada. Cuando yo viajaba solo, o si me toca hablar con alguien, siempre uno quiere hablarle del Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Eso dice la Biblia. Por eso es que digo que una de las características del Evangelio es que quien lo ha recibido lo comparte, no se queda callado, no importa dónde esté. Pero en este momento no estaba en mi plan de hacerlo. Yo comienzo a leer y él me baja el libro, lo toca y me dice que usted lee. Y yo le respondí muy parcamente, un libro. Era obvio. Entonces después me hace así, agarrando el libro y mira la portada. Y me dice, ¿usted es cristiano? Digo, sí. Se quita la gorra. Y me dice, yo necesito mucho de Dios. Mi vida es un desastre. Me dice, yo no valgo nada. Y le prediqué el Evangelio. La necesidad del Evangelio no se ve en la cara.
ni la dureza del corazón tampoco. Hay gente muy decentes, muy educadas, muy correctas, y tú le preguntas acerca de la necesidad de Cristo y te dicen, no, yo no necesito a Cristo. Lo que sí nos enseña la Escritura es que todo aquel que no se ha convertido al Evangelio está profundamente necesitado de Cristo, ya sea ese reggaetonero o como si hubiera sido un cantante de ópera, ya sea el que se viste de smoking o el que anda delinquiendo de una manera vulgar por la calle. Todos necesitamos de Cristo. La necesidad de Cristo no se ve en el rostro, es en el corazón. Por eso no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y si aquí hay alguien que no tiene a Cristo, venga a Cristo, pídale perdón. Usted y yo nacimos en pecado. Por la gracia de Dios, yo entendí que necesitaba urgentemente a Cristo en mi vida. Y vine a Él porque Él me llamó. Por eso predico el Evangelio y le sirvo al Señor. Yo como pastor, otros como abogado, otros como doctor, otros como ingeniero, otros como obrero, pero todos servimos al Señor porque Él nos salvó y lo servimos en las distintas áreas donde nos ha colocado. Cierre sus ojos, vamos a terminar orando. Y si usted está aquí, fue porque el Señor le trajo. Y para que usted venga a Cristo y rinda su vida a Él. El llamado puede ser de múltiples maneras. Yo puedo decirle, levante su mano ahí donde usted está y si usted entendió este mensaje. También puedo decirle, ahí donde usted está, pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, yo nací en pecado. Todos nosotros hemos nacido en pecado. He entendido. Probablemente incluso tu problema ni siquiera es de información, porque te han predicado tanto el Evangelio, que ya tú sabes lo que tienes que hacer es venir a Cristo. No es un problema de información, sino de decisión. Pero ahí donde tú estás, dile a Cristo, perdóname. Y no te vayas de este lugar sin decirle a alguien, de estas personas que están paradas por ahí, de los que te recibieron. Mira, yo le entregué mi vida al Señor. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero que me orienten, yo quiero que me ayuden. Y nosotros lo vamos a hacer. Padre Santo, te adoramos, te damos gracias por tu palabra. Nos da la oportunidad de reconocer de que la iniciativa es tuya. Nos da la oportunidad de poder compartirla. Y compartirla es urgente, como también es urgente recibirla. Si aquí hay personas, Señor, que todavía no han venido a ti, tráele a ti. Ten misericordia de ellos. Sálvales y guíales por tu camino. Mientras meditamos así, reflexione en esta palabra del Señor.